Estamos en el bloque semanal de Videnza para hablar del regreso a clases. Buenas tardes. Sí, hola Paola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás, cuéntanos un poquito cómo se ve, qué perspectiva se ve para este regreso a clases que según el gobierno va a ser el 13 de marzo. Sí, Paola. Bueno, el gobierno siempre le llama al retorno el buen inicio del año escolar. Lamentablemente creo que no va a ser tan bueno este 13 de marzo, ¿no? Casi 6,5 millones de estudiantes están retornando a clases al sector público y más o menos 2 millones en el sector privado. Sin embargo, aún el impacto de la pandemia es grandísimo, ¿no? Grandísimo tanto en aprendizaje. Si bien aún no se cuentan con los resultados de la evaluación muestral que aplicó el Ministerio el año pasado, sí se tienen algunos indicadores preliminares. El Ministerio hizo una evaluación virtual en el 2021 y ahí ya podemos ver cómo en segundo de secundaria los estudiantes que son comparables alcanzan el nivel satisfactorio en lectura, se ha reducido casi a la mitad. Y esto considerando que fue una evaluación virtual en estudiantes que tenían acceso a Internet y a un dispositivo. No se ha evaluado aún a los estudiantes que no tuvieron conectividad o que estaban recibiendo las clases por televisión o por radio, ¿no? Entonces, hay mucha evidencia a nivel internacional del gran impacto en aprendizajes que ha tenido y que tiene la pandemia. Y lamentablemente el año pasado, que fue el primer año donde se volvió a la presencialidad, no tenemos mayor información sobre la prioridad que se ha dado o que se debió dar a la recuperación de aprendizaje. Además, quería mencionarte, el propio Ministerio ha publicado que más de 325,000 estudiantes simplemente no se volvieron a matricular en el 2021, ¿no? Son estudiantes que se debieron haber matriculado y no se tiene constancia de que lo hayan hecho. Probablemente abandonaron o algo les pasó, pero no retornaron a clase. Es importante que se siga haciendo el esfuerzo para poder recuperar a estos estudiantes y que no se queden con la educación trunca, ¿no? Entonces son varios retos que tiene el sector. Esto sumado a ya la falencia, creo, estructural de la infraestructura y del equipamiento que tienen el sector. El propio ministerio también ha identificado más de 20,000 locales educativos en riesgo de demolición. En algunas regiones como Cajamarca o Ayacucho, más del 50% de locales superan esta terrible situación. Pero además tenemos al presidente regional de Arequipa, Roel Sánchez, que luego de las inundaciones en Secocha señaló que nadie del Ministerio de Educación ha ido a Arequipa a hacer contacto para el tema de presupuesto, de profesores. Los presupuestos han tardado en llegar. Tenemos además en los departamentos del sur que están protestando desde el 7 de diciembre y entonces tenemos un país que en teoría va a regresar el 13 de marzo, pero que desde Arequipa hacia abajo no van a regresar. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Nicolás? ¿Qué podrías, qué se tiene que hacer? Porque lo que dices tú, ¿no? El buen inicio. Esto no va a ser un buen inicio, porque no va a ser un inicio al 100%. No, ahí, bueno, por un lado está el tema de las protestas que se mantienen aún, sobre todo en regiones como Puno y Cusco. Creo ahí que es importante, de alguna manera, sé que el diálogo ha sido difícil, pero creo que sería crucial y sería un buen gesto, tanto del lado de los manifestantes como del gobierno, ponerse de acuerdo en que por favor no se siga retrasando y impidiendo el acceso a educación en las escuelas, que se permita que los estudiantes vayan. Esto viene ya, tuvimos en el 2017 la huelga de maestros, tuvimos luego el fenómeno del niño, la pandemia, y el impacto de toda esa acumulación en los estudiantes va a ser grandísimo. Entonces, sumarle ahora cierre de escuela
por las huelgas sería trágico, ¿no? Más aún cuando el Banco Mundial, por ejemplo, en un informe establece que en los países de ingresos bajos y medios, por más esfuerzo que se hizo con la educación virtual, lo que han aprendido los estudiantes durante esa etapa ha sido muy poco, ¿no? Y creo que quedó en el 2020, en el año pasado, la idea de que había una huelga, había una protesta, se suspendían las clases y se volvía a la virtualidad como solución. Y no es la solución, ¿no? O sea, nada reemplaza a la presencialidad, nada reemplaza a la interacción con el docente, y eso creo que es clave tenerlo en cuenta, ¿no? Y una de las cosas que también no reemplaza es los huecos, ¿no es cierto? Porque la pandemia nos ha dejado huecos en nuestros estudiantes que no se van a poder recuperar si no se hace un esfuerzo extra, primero para hacer una evaluación de dónde están los huecos en los jóvenes y en los niños, ¿no? Y sobre eso actuar, mientras le dictas la currícula regular. Eso, digamos, es muy grave para un país donde es muy difícil acceder a una educación personalizada. Entonces, digamos, el Ministerio de Educación tiene más retos de lo normal, pero yo diría, ¿por dónde agarras al toro, Nicolás? Sí, hay ahí lo que tú mencionas de los huecos o de la pérdida de aprendizaje, no solo de aprendizaje, sino en el impacto en las habilidades socioemocionales. O sea, no tengo el dato ahorita, pero ¿cuántos niños quedaron huérfanos en la pandemia? O tuvieron pérdida de algún familiar, abuelo, algún cuidador principal. Entonces hay impactos bien grandes, y justamente también la evidencia te muestra que, tú perdiste un año de clases presenciales, pero el impacto no es lo que debiste aprender en ese año, sino que es lo que ya habías aprendido lo retrocedes, incluso en periodos de vacaciones, ¿no? En países de ingresos medios bajos, las vacaciones de 3 meses hacen que el niño, cuando regrese, está un poco retrasado respecto a lo que terminó el año. Imagínate después de 2 años. Y ahí el Ministerio en el 2020, incluso antes de la pandemia, estaba viendo la idea de tener un programa remedial, podemos llamarle, de enseñanza en el nivel real de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? En una clase es muy heterogénea, no todos los estudiantes saben lo mismo, y mucho peor después de la pandemia. Hay estudiantes que han accedido a clases virtuales por internet, hay otros que han tenido acceso de repente a una radio, de repente a la televisión, de repente solo por WhatsApp, lo que le podía mandar buenamente el profesor. Entonces, capacitar, formar a los docentes para que estén en la capacidad de identificar el nivel real en el que están sus estudiantes y aplicar técnicas pedagógicas para poder recuperar eso es importante, es clave. Creo que se puede hacer empezando de repente en pequeña escala, con ayuda del sector privado para la formación, de instituciones como Enseña Perú, en fin. Se tenía la idea, como digo, lo conozco personalmente, la experiencia en el Ministerio antes de la pandemia. Obviamente la pandemia trastocó todo, pero creo que ya esa necesidad se ha acentuado y se debería tomar en cuenta, ¿no? Y también desde el Ministerio esperemos cambie ahora la orientación, porque se puso mucho el centro, creo, en el docente y en las reivindicaciones sindicales, que el docente es clave, es el factor principal para el estudiante, pero el centro es el estudiante, no el docente, ¿no? Eso creo que debe quedar claro también para el Ministerio. Nicolás Besich, investigador principal de Evidencia Consultores.